En el sombrío centro de detención juvenil, rodeado por un mar embravecido, la tensión ya era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Susurros serpenteaban por los pasillos mientras los internos cotilleaban sobre el último drama. Entre risas, los Metoons mencionaron que un perdedor del norte había decidido pelearse con el hombre de confianza del jefe. Con una sonrisa sádica, uno de los secuaces apostó a que sería un milagro si el novato solo se rompía unas costillas. Dado que la vida valía poco en un lugar así, la orden resonó en la noche, había que tumbar a la víctima, sin piedad. Eufóricos ante la masacre, los prisioneros exigieron un buen espectáculo en el improvisado ring. Pero el líder de la banda dejó escapar un suspiro de confusión al notar que algo andaba terriblemente mal. Cubierto de sangre, Masaki era sujetado por la cabeza, murmurando que aquello no era más que el comienzo. De repente, un puño empapado en rojo atravesó el aire con una fuerza demencial. Inmovilizando el rostro del grandulón contra el suelo, el chico ignoró los gritos de la multitud que le pedían que se detuviera. Golpes brutales siguieron cayendo sin piedad, destrozando la cara de su oponente. Escupir sangre fue lo único que pudo hacer el derrotado bajo aquella paliza incesante. Sin dar tregua, Masaki volvió a destrozar a su rival, demostrando a todos quién mandaba realmente. En ese momento, los guardias y otros internos tuvieron que irrumpir en el patio para intentar detener la matanza. Tras dejar un reguero de cuerpos caídos por el recinto, el silencio se apoderó por fin de aquel infierno. Atónitos, los reclusos no podían creer que el novato hubiera ganado la pelea. Al ver el estado brutal del combatiente caído, a toda la audiencia se le heló la sangre. Temblando de miedo, susurraron que el vencedor ni siquiera parecía humano. Con otro golpe devastador, Masaki demostró que no estaba allí para jugar. La sangre salpicó por todas partes mientras su reputación se volvía legendaria, como algo que hubiera salido directamente del inframundo, desafiando a todos con la mirada cargada de odio puro, se ganó el apodo de perro rabioso. Solo en medio del patio, Masaki respiró hondo tras la sangrienta victoria. Mientras reflexionaba sobre su nuevo título, Vapor del Infierno, se limitó a mirar al suelo, pero en su cabeza, sabía que todos habían interpretado la situación completamente mal. Lejos del foco de atención, el prisionero recordó el lugar verdaderamente oscuro del que provenía. Una pesada verja se deslizó para abrirse, revelando que su pasado era mucho peor que cualquier prisión. En efecto, una vida puramente miserable quedó encerrada tras el metálico portazo de las puertas. En otra escena, un joven empollón se apresuraba por los pasillos. Sudando frío por la desesperación, el chico de gafas maldijo su suerte, diciendo que todo iba bien hasta que se topó con cierto agresor. Escondido en un pequeño cuarto oscuro, rezó con todas sus fuerzas para que el maníaco no lo encontrara. De repente, una sonrisa macabra brilló en la oscuridad, anunciando que la pesadilla había comenzado. Acurrucado en el suelo, el chico de gafas comprendió que su ruina empezó en el momento en que se convirtió en un blanco. Temblando de pánico, la víctima oyó la voz asquerosa del acosador llamando su nombre con tono cantarín. Al fondo del pasillo, el psicópata caminaba con calma, preguntándose en voz alta si su presa estaría bien escondida. Un simple rayo de luz iluminaba la puerta del cuarto trastero donde el rehén contenía la respiración. Suplicando mentalmente que el monstruo se marchara, el pobre chico estaba al borde de las lágrimas por la tensión. Las gotas de sudor que resbalaban por su frente delataban el terror absoluto de la escena. De repente, la puerta se abrió de golpe y el grandullón anunció alegremente que había encontrado a su objetivo. En estado de shock total, el empollón comprendió que su única opción ahora era huir muy, muy lejos. Atrapado por la sonrisa sádica del agresor, el chico escuchó que hay muchas cosas en el mundo. Entre lágrimas, asintió al oír que algunas situaciones dan mucho más miedo que el mismísimo infierno. Sin previo aviso, el bruto le asestó un violento rodillazo directo al estómago del de gafas. Con tono de pura burla, el cobarde le recomendó al joven que cerrara los ojos para no sentir el dolor del impacto. Haciendo una seña con los dedos, el canalla prometió que esta vez lo acabaría todo de un solo golpe. Tirando de los mechens de su cabello, el monstruo levantó a la víctima, preparando el escenario para la tortura final. Quedó claro que el verdadero terror es un ser humano que disfruta inmensamente con el sufrimiento ajeno mientras humilla a su presa. Quejándose de que el empollón se había roto demasiado rápido, el psicópata dijo que le había tocado un producto defectuoso y amenazó con prender fuego a toda la tienda. Unas manchas de sangre en el suelo brillante evidenciaban que no había escape ni salvación para los débiles.
En las calles, la gente protestaba con furia contra los crímenes violentos cometidos por menores en todo el país. Dentro de la sala del tribunal, el juez dictaba sentencias leves, enfureciendo aún más a la población que exigía justicia severa. Para calmar las aguas, el gobierno revisó las leyes, aumentando la pena máxima, pero solo enviando a la escoria a centros de detención. Lamentablemente, estas medidas superficiales solo hicieron que la delincuencia juvenil se disparara sin control, convirtiendo la vida de los inocentes en una pesadilla interminable. Las bandas trataban el acoso como un simple pasatiempo. Cerca del borde de un edificio, una chica reflexionaba con tristeza que nadie podía enfrentarse a los más fuertes. Incapaz de encontrar un camino para sobrevivir, la desesperación cobró su trágico precio en el asfalto. De vuelta en las puertas de la escuela, un clima de opresión dominaba la tarde de los estudiantes. Rodeado por 3 metouns, un chico más pequeño se encogía de terror contra la pared sucia de un callejón. Tras una fuerte bofetada en la cara, el chico escuchó al líder decirle que llamara a su hermano mayor para que le ayudara. Llenos de burla, el grupo comentó que el familiar de la víctima estaba encerrado por quitarle la vida a alguien y fingió estar muerto de miedo. El delincuente advirtió que iba a cobrar una tarifa elevada como impuesto. Gritando, el chico suplicó desesperadamente que no hablaran mal de su hermano encarcelado. En respuesta, un puñetazo devastador golpeó la cara del muchacho, haciendo saltar la sangre. Pateando al pobre tipo en el suelo, la banda gritó que necesitaba urgentemente un poco de reeducación. Ajeno a este caos, el empollón de gafas caminaba calle abajo, llevando sobre sus hombros el peso de otro día horrible. Con un suspiro de profundo alivio, dio las gracias al cielo por haber sobrevivido a otras 24 horas de tortura en el instituto. Un poco más adelante, un perro callejero maltratado dentro de una caja llamó la atención del estudiante. Agachándose para acariciar al chucho, el joven esbozó una leve sonrisa, diciendo que los dos estaban, literalmente, cortados por el mismo patrón. De repente, los violentos sonidos de una paliza rompieron el silencio, haciendo que el de gafas se quedara paralizado. Asomándose con miedo por encima de la pared, vio a alguien recibiendo una brutal tunda y pensó por un segundo en intervenir. Pisoteado sin piedad, el niño pequeño extendió la mano, suplicando una mínima ayuda. Sudando frío de terror, Masaki se dio cuenta de que los uniformes de los agresores pertenecían a la maldita escuela vecina. Al notar al observador no deseado, los delincuentes mostraron una sonrisa siniestra, saludando al chico de curso superior. Con el brazo alrededor del cuello del empollón, el líder del grupo preguntó cínicamente qué tal iban las cosas. Tartamudeando por los temblers, el rehén no pudo formar una sola frase mientras miraba al chico herido en el suelo. En un gesto de pura sumisión, entregó su propia cartera cuando el matón le exigió dinero para comprar algo de comer. Disgustado por el escaso contenido de la cartera, el matón se burló diciendo que hasta un perro tendría más dinero. Apretando el cerco, el acosador exigió que su desayuno estuviera listo para el día siguiente. Completamente paralizado, Masaki se limitó a ver cómo la banda se marchaba, tragándose su orgullo. Tumbado en el sucio asfalto, el niño soltó un fuerte gemido de puro dolor. En un arranque de valor, Masaki suplicó en voz baja que dejaran ir al pequeño herido. Aplastando al chico pequeño con el pie, el agresor despreció su cobardía diciendo, el hermano del chico quitó una vida, así que la culpa es colectiva. Con un violento tirón de su cuello, el líder advirtió a Masaki que no se le subieran los humos solo por ser de un curso superior. Mostrando una sonrisa psicopática, el delincuente desafió al empollón a repetir eso delante del pez gordo de la escuela. En total pánico, Masaki recordó que ese tal pez gordo era el demonio responsable de convertir su vida en un infierno. Atrapado en las garras del enemigo, el recuerdo mostraba que el rico sádico le había elegido como su juguete principal para pasar el rato. Rodeado de estudiantes que se reían, la humillación pública destruyó cualquier resto de cordura que le quedara al alumno. En los oscuros recuerdos, el villano torturaba a alguien más sin piedad, dejando claro que el único destino era el final. Gritando, el secuaz ordenó a la basura que desapareciera y amenazó con un espectáculo aún peor para el día siguiente. Consumido por la culpa, el joven apartó la cara y se disculpó mentalmente por no poder ayudar a la víctima. De repente, la cabeza del pequeño fue estrellada contra el suelo, demostrando la total falta de fuerza de Masaki. Entre risas, la banda se alejó, diciéndole al chico que maldijera su propia suerte. Doblado por el dolor, el empollón siguió caminando, maldiciéndose mentalmente por ser tan patético.
Entre lágrimas, repitió su petición de perdón a la calle vacía. En las oscuras escaleras, la soledad engulló por completo al chico, recordándole que no tenía a nadie. Tras unos minutos, por fin llegó a casa. Dentro del sucio apartamento, el ambiente ya era pesado por la figura desaliñada que estaba tirada en el salón. Con una botella en la mano, el hombre exigió de forma agresiva el dinero de la mujer, ya que era día de pago. Ella intentó oponerse, argumentando que ese dinero era para los gastos de la casa y para los niños, pero el tipo montó en cólera y estrelló la botella contra la mesa, gritándole que se callara. De repente, el sonido seco de una puerta al cerrarse de golpe resonó en el pasillo. Ignorando esto, el hombre se puso violento y le espetó que si no había dinero, ya sabía cómo ganarlo con su propio cuerpo. Fuera, Masaki solo podía taparse los oídos para no escuchar la agresión. Se culpaba a sí mismo por su debilidad mientras oía los gritos de su madre, que aseguraba no tener dinero. El padrastro vociferó con ira, preguntando quién creía ella que mantenía a la familia. Aquellas crueles palabras se clavaron en la mente del joven, haciéndole sentir como un peso muerto. A la mañana siguiente, en el instituto, Masaki sufrió la humillación de Kanamoto, quien dijo haber pisado algo. El acosador principal le llamó animal asqueroso y le ordenó que lamiera su zapato. En un destello de la memoria, apareció la imagen de un niño y su madre, rodeados por figuras sombrías que se burlaban de ellos y preguntaban por su familia. El niño, visiblemente enfadado, les gritó que no se atrevieran a insultar a su madre. A continuación, otro recuerdo del pasado asaltó su mente. Masaki corría con el rostro desencajado por el odio. Intentaba detener a un hombre enorme que estaba a punto de golpear a su madre con una botella. El agresor, con el rostro desencajado por la ira, ignoró al chico y le estrelló la botella en la cabeza, ordenándole que se apartara. El objeto se hizo añicos y Masaki empezó a sangrar profusamente por el impacto. La fuerza del golpe lo lanzó por los aires, haciéndole caer pesadamente al suelo. El hombre amenazó con rematar a la mujer, quien, tendida en el suelo, gritó el nombre de su hijo. Masaki, el joven, gimiendo de dolor, dirigió la mirada hacia una mesa. Con un esfuerzo sobrehumano, estiró el brazo y consiguió alcanzar un cuchillo que había allí. Se levantó entonces, y el cristal de sus gafas brilló mientras empuñaba el arma. El agresor se disponía a golpear de nuevo a la mujer, pero no vio acercarse al chico. En ese instante, Masaki corrió hacia el hombre y le gritó que se detuviera. El bruto se giró y se sorprendió al ver al niño con el cuchillo en la mano. Su madre, presa de la desesperación, le pidió que se calmara, asegurándole que estaba bien, pero el joven se mostró decidido y dijo que protegería a su madre costara lo que costase. El agresor se limitó a escupir en el suelo, dejando claro que la amenaza le importaba un comino. Toda la situación del chico intentando defenderla le parecía ridícula. Acto seguido, comenzó a quitarse el cinturón y lo desafió, preguntándole si era un perrito faldero. Se burló de Masaki y dio un paso atrás, fingiendo estar asustado. Al ver esto, la madre se interpuso entre ellos y suplicó desesperadamente al hombre que parara. El bruto, enfurecido, lo retó a que le atacara si tenía agallas. Entonces, alzó el cinturón y bramó que le iba a dar una lección al mocoso. Masaki, aterrorizado al ver el cinturón dirigirse hacia él listo para golpearle, no se rindió y apretó el mango del cuchillo con todas sus fuerzas, dispuesto a defenderse. De repente, la expresión del joven cambió, como si hubiera tomado una decisión drástica. Con un movimiento rápido, se abalanzó sobre el hombre con el cuchillo, empleando todas sus fuerzas. La pantalla se tiñó de rojo, indicando que Masaki había conseguido asestar un golpe directo al agresor. Afuera, comenzó a caer una lluvia torrencial que creó una atmósfera tensa. La lluvia era tan intensa que algunas gotas entraban por la ventana y mojaban el suelo de la casa. A través del cristal, se reflejaba la imagen del hombre, que ahora se retorcía de dolor por el impacto. Miró hacia abajo y vio su estómago sangrando abundantemente por la herida. El cuchillo usado en el ataque cayó al suelo, manchado con la sangre del bruto. Masaki permanecía en el suelo, en estado de shock, incapaz de creer lo que acababa de hacer. Paralizado, se preguntaba por qué las cosas habían tenido que llegar a ese extremo. Entonces vio a su madre, sujeta por el hombre, y parecía que también estaba herida. El agresor, incrédulo de que el mocoso le hubiera atacado de verdad, empujó a la mujer. Masaki contempló la escena con desesperación y dijo que solo quería proteger a su madre. Con una mirada de odio, el hombre le gritó al cobarde que lo intentara de nuevo si era hombre.
Tendido en el suelo, Masaki, aunque aterrorizado, lo desafió a que se acercara. De pronto, su madre se aferró a la pierna del agresor para detenerlo. El hombre la miró con desprecio mientras ella empezaba a suplicar por su hijo. Dijo que Masaki no lo había hecho con mala intención y le pidió que, por favor, lo perdonara. Furioso, el bruto le ordenó que lo soltara de inmediato. Acto seguido, le asestó un duro golpe en la cabeza, diciendo que se estaba interponiendo en su camino. La mujer cayó violentamente y Masaki, desde el suelo e incapaz de hacer nada, gritó el nombre de su madre con desesperación, rogándole al hombre que se detuviera. El agresor la sujetó por el cabello y la miró con una sonrisa sádica en el rostro. Luego anunció que iba a disciplinar a los dos de una vez por todas, para que aprendieran la lección. Pero la madre, aunque herida en el suelo, encontró fuerzas para decirle a su hijo que huyera. Masaki, paralizado por el miedo, comenzó a sudar frío sin saber qué hacer. Sin embargo, reunió valor y dijo con determinación que la protegería pase lo que pase. Ella insistió en que no se preocupara por ella y que simplemente se marchara de allí. El agresor, mientras se acercaba lentamente a ellos, apartó unas botellas que había en el suelo de una patada. Con lágrimas en los ojos, la mujer le gritó con todas sus fuerzas que huyera. Masaki se apoyó en el suelo y vio, cerca de él, los fragmentos de cristal de la botella rota. Entonces se levantó y echó a correr, pidiendo perdón a su madre por tener que dejarla. Al verlo huir, el hombre se enfureció aún más y lo maldijo. Desde fuera, Masaki oyó como el hombre lo culpaba de todo mientras seguía maltratando a su madre, que yacía herida en el suelo. La mujer llamó a su hijo con voz débil. Con sus últimas fuerzas, susurró que huyera y se salvara. La imagen mostró entonces a Masaki solo en medio de la calle, mientras empezaba a caer una lluvia torrencial. Se arrepentía de haber huido y de no haber podido salvar a su madre de aquel hombre. En lo alto de un edificio, se sintió inútil y volvió a pedir perdón a su madre. Dos chicas con un paraguas pasaron junto a él y comentaron que estaba completamente empapado. Una de ellas se acercó por detrás para intentar cobijarlo de la lluvia. Masaki sintió vergüenza y rogó mentalmente que no lo miraran. Pero la chica se acercó aún más y lo observó de cerca con una mirada amable. Con una sonrisa en el rostro, le ofreció su paraguas, diciendo que podía tomarlo prestado. Le aconsejó que fuera a casa pronto para no resfriarse con la lluvia. La chica colocó el objeto en su mano y el joven, mudo por tanta amabilidad, no pudo articular palabra. Ella regresó corriendo junto a su amiga y ambas se marcharon. La amiga le preguntó si él no sería una mala persona, pero la chica respondió que a ella le gustaba ayudar a la gente. Solo ya, Masaki pensó que debería ir a casa, pero se preguntó a dónde podría ir. En ese momento, un perro pequeño se acercó y comenzó a restregar la cabeza contra su pierna. Masaki se giró sorprendido al sentir al animalillo tocándolo. El cachorro le ladró como si intentara llamar su atención. Masaki se agachó y le preguntó si era el mismo perrito de antes. Acarició al animal y dijo que le encantaría llevárselo consigo, pero que no tenía un hogar. El perrito ladró y salió corriendo, y Masaki se preguntó si quería que lo siguiera. Sin pensárselo dos veces, el joven empezó a correr tras el animal calle abajo. La lluvia seguía cayendo con fuerza mientras ambos corrían por la gran ciudad. Masaki siguió al perro sin rendirse, a pesar de estar completamente empapado. De repente, el animal se detuvo y le ladró a Masaki como si lo estuviera esperando. Con expresión cansada, el joven se mantuvo firme en su propósito de seguir al perro. Justo entonces, el can lo condujo a un callejón cubierto para resguardarse de la lluvia. Masaki comprendió que era allí donde el animal había querido llevarlo desde el principio. Como no tenía otro lugar al que ir, decidió que pasaría la noche en ese sitio. A la mañana siguiente, se veía la entrada de un edificio bajo un sol radiante. Dentro, el perrito se enfrentaba a otro perro más grande que le gruñía. Masaki, al oír el ruido, miró en esa dirección con expresión sorprendida. Entonces, un tipo de aspecto rudo, acompañado por dos chicas, apareció y lo llamó su mejor amigo. El matón se acercó a Masaki, que estaba sentado en un colchón, y le preguntó qué hacía allí. Una de las chicas dijo que ellos vivían cerca y la otra puso en duda eso de la amistad. Con una sonrisa extraña, el hombre confirmó que, efectivamente, eran amigos. Dijo que se moriría de aburrimiento sin el chico para divertirse. Masaki quedó acorralado contra la pared y el perrito ahora le gruñía a él. El delincuente, molesto por el silencio de Masaki, le increpó. Luego le agarró la cara y le ordenó que ladrara como un perro.
La escena mostró a Masaki recibiendo un puñetazo tan fuerte que se le vieron los dientes. Acto seguido, el agresor de la camisa floreada se enfadó y dijo que estaba harto de jugar con ellos. Al ver la expresión del hombre, Masaki sintió un terror absoluto por la situación. En ese momento, el bruto agarró a Masaki por el cabello con gran fuerza para humillarlo. Le gritó al pobre chico que se diera prisa y empezara a ladrar como un perro, pero, de repente, el pequeño perro valiente apareció de la nada y mordió la mano del matón. Con la mano sangrando, el tipo se puso furioso, algo que no pareció gustarle nada. Masaki se sorprendió porque no esperaba que el animal lo protegiera. Con una mirada de odio puro, el grandullón dijo que ahora sí que la habían hecho buena. Inmediatamente después, llamó a su propio perro guardián, un pitbull gigante, para que se encargara de la situación. En cuestión de segundos, ambos animales se enfrentaron en medio de la habitación, intercambiando gruñidos amenazantes. El perro de mayor tamaño mostró sus enormes colmillos, dirigiendo una mirada de pura maldad hacia el más pequeño. De repente, la bestia se abalanzó sobre el indefenso animal que había intentado defender a su dueño. Sus fauces se cerraron sobre el cuello del pequeño, que no tenía ninguna oportunidad frente a semejante monstruo. El pobre cayó al suelo completamente vencido, mientras el otro se erguía imponente sobre él. Al presenciar aquella escena cruel, el agresor esbozó una sonrisa siniestra y burlona. En ese instante, Masaki se hundió en la más absoluta desesperación, rompiendo a llorar mientras suplicaba. El matón lo sujetó con fuerza, obligándolo a observar cada detalle desde muy cerca. Sin poder hacer absolutamente nada, el malhechor le susurró que un debilucho como él no podía proteger nada ni a nadie en este mundo. Masaki imploró una vez más, argumentando que el perrito no sobreviviría si aquello continuaba. El villano se limitó a chasquear la lengua con una sonrisa de satisfacción, deleitándose visiblemente con la situación. Acto seguido, lo agarró por el cabello y lo forzó a contemplar la escena, ordenándole que viera cómo remataban al animal, y acto seguido lo amenazó, advirtiéndole que jamás volviera a desafiarlo. El gran perro prosiguió su ataque despiadado contra el pequeño e indefenso animal que yacía en el suelo. En medio de la oscuridad, el cachorro emitió un último y débil gemido de dolor antes de sucumbir. Masaki, con el rostro bañado en lágrimas, gritó desesperado al ver cómo le arrebataban a su único amigo de semejante manera. Sintiéndose impotente, no pudo reaccionar. El bruto volvió a tirarle del pelo, simplemente para captar su atención. Después, el agresor arrojó a Masaki al suelo, junto al cuerpo sin vida del perrito, y, para aumentar la crueldad, incluso le propinó una patada al pobre chico sin mostrar la más mínima piedad. El villano le dijo entonces que debía comerse el cuerpo del animal si quería ser perdonado por todo. Le dio un ultimátum y anunció que contaría hasta 5 para que el joven obedeciera su orden. De rodillas, Masaki pensó que por fin se había liberado de la soledad que siempre lo había acompañado. Se preguntaba por qué aquel tipo le había arrebatado todo de manera tan cruel e injusta. Recordó cómo el perrito lo había protegido y le había dado una chispa de valor, pero al final, no había podido hacer nada y comprendió que estaba solo otra vez. Sus pensamientos eran de pura angustia y comenzó a cuestionar su propio destino. Se preguntó si había nacido únicamente para que le quitaran todo constantemente. De pronto, Masaki se levantó del suelo, para gran sorpresa del matón. El agresor, sin entender nada, le preguntó qué pensaba hacer ahora. Encolerizado, inquirió si acaso también iba a desafiarlo a él. Acto seguido, lo agarró y lo amenazó, diciéndole que, si se atrevía a tocarlo, terminaría en un reformatorio. Susurrándole al oído, el villano comentó que su hermano mayor le había contado que era un lugar increíble, pero Masaki probablemente acabaría muy rápido allí, e incluso si intentara escapar, no lo conseguiría. El hombre prosiguió con sus amenazas y ahora soltó que su madre sería vendida a un club de dudosa reputación, y cuando eso ocurriera, sus amigos se encargarían de ella, dejando al joven aterrorizado. Luego le preguntó qué nombre deberían ponerle a los hijos que ella pudiera tener, sugiriendo, cachorro, porque solo una perra pare a otro perro. Incluso formuló algunas preguntas repugnantes sobre su familia. En ese momento, el bruto se giró y comentó que cada vez que oía el nombre de Kanamoto, él temblaba de miedo. Masaki levantó la vista con una mirada cargada de odio y declaró que las cosas habían cambiado ahora. Gritó que ahora temblaba de rabia y, de repente, descargó un puñetazo en la cara del tipo. A continuación,
El joven mordió la mejilla del matón y vociferó que hay cosas que simplemente no se dicen. El agresor, atónito, no podía creer que el chico hubiera tenido el valor de golpearlo. Pero Masaki no se detuvo y asestó otro puñetazo poderoso que hizo retroceder al hombre. Lleno de furia, el joven agarró a su enemigo por el cuello y se preparó para el siguiente golpe. Sin dudarlo, le propinó un cabezazo tan fuerte que le rompió la nariz al bruto en el acto. Con el rostro ensangrentado y magullado, el matón gritó de dolor sin poder creer lo que había sucedido. Las dos chicas que lo acompañaban estaban aterrorizadas y comenzaron a chillar, llamando monstruo a Masaki. Una de ellas salió corriendo en busca de ayuda, mientras la otra gritaba pidiendo a su madre que la salvara. Finalmente, el joven permaneció de pie, contemplando al agresor tendido en el suelo, completamente derrotado. Con el rostro manchado, Masaki miró a lo lejos sin ninguna expresión. La escena se trasladó entonces al tribunal de familia, donde se decidiría el destino del chico. El juez golpeó con fuerza la masa sobre el estrado, exigiendo orden en la sala. Comenzó a leer la acusación contra Masaki, de 15 años, por agresión. Al ver al agresor acompañado de sus padres, el joven recordó que lo habían arrestado inmediatamente después de la pelea. Intentó explicar a la policía todo lo relacionado con el acoso escolar, pero nadie le creyó. Los profesores y compañeros habían sido comprados, e incluso su propio padre lo traicionó por dinero. Para colmo de males, su madre permanecía encerrada en casa sin poder ayudarlo en absoluto. Sin nada más que hacer, terminó siendo condenado a 5 años en un reformatorio. Aquel día, Masaki pudo por fin dejar atrás la pesadilla que había sido su vida. Sin embargo, lo que ignoraba era que simplemente estaba cambiando una pesadilla por otra nueva. Un lugar aún más brutal, donde los fuertes se aprovechaban sin piedad de los débiles. Así, las puertas del reformatorio de menores se cerraron tras él, dando paso a un tormento sin fin. El lugar era sombrío y estaba rodeado de alambradas, como una prisión de verdad. Con los pies encadenados, el joven avanzaba lentamente hacia el interior del reformatorio. Uno de los guardias le gritó y lo empujó para que caminara más rápido. Masaki reflexionó sobre la gran injusticia, mientras que el verdadero culpable había salido completamente libre. Lo condujeron a la sala de reconocimiento para seguir el procedimiento de ingreso. Dentro, los guardias gritaron que todos los recién llegados se quitaran la ropa y permanecieran de pie. Mientras obedecía, Masaki se dio cuenta de que todos los presentes eran mayores que él y estaban cubiertos de tatuajes. Durante la revisión, un guardia preguntó el nombre del novato y él respondió tartamudeando. El oficial le ordenó entonces que hablara más alto, pues no lo había oído bien, y lo hizo con un gesto nada amable. El hombre miró fijamente al chico, que se sintió bastante intimidado. Lo reconoció y le preguntó si era el mismo que le había arrancado la nariz a un tipo. A continuación, el guardia le entregó un papel con el número 8725. Después de ser rociado con una manguera, el cabello de Masaki goteaba. Junto con otros recién llegados, el joven fue obligado a desfilar por el pasillo de la prisión esposado y en ropa interior. Esperó su turno para el obligatorio examen médico. Un doctor con mascarilla le indicó que levantara las manos y luego se diera la vuelta. Masaki obedeció la orden y alzó los brazos, aún esposados. Mientras tanto, el médico anotó toda la información en su carpeta de registro. Luego golpeó con el bolígrafo la carpeta, indicando que había terminado de rellenarlo todo. El hombre se puso los guantes y ordenó a Masaki que se quitara ahora la ropa interior. El joven apretó los dientes, sintiendo una humillación profunda, pero no tuvo más remedio que obedecer. A su lado, otros presos tatuados aguardaban también la terrible inspección. Con gran dificultad, Masaki se bajó la ropa interior, quedando expuesto por completo ante el médico. Entonces, el hombre realizó un registro corporal completo e invasivo sobre el joven. Tendido en el suelo, Masaki se sintió completamente destrozado por la situación. Toda su dignidad se había hecho añicos entre el miedo y la humillación que experimentaba. Para finalizar el proceso, le tomaron la foto de interno para el expediente oficial. En el patio del reformatorio, todos los nuevos internos estaban sentados en filas ordenadas. De repente, un guardia gritó que todos se pusieran de pie porque el director acababa de llegar. Un hombre con abrigo apareció entonces en la puerta y se detuvo un instante, carraspeando con una sonrisa en el rostro. Pidió a los chicos que se sentaran y dijo: «El lugar no es tan estricto». Prosiguió su discurso diciendo que los jóvenes podían contar con él y que no verían chicas por allí.
Masaki se preguntó si el lugar sería decente, y el director anunció que asignaría las habitaciones. Con una amplia sonrisa, el hombre manifestó su deseo de que todos recibieran una buena educación allí. Después de la ceremonia, un guardia se acercó y dijo a Masaki que lo acompañara. Al ver al novato, algunos internos comentaron que las cosas se iban a poner muy interesantes. Un tipo grande y calvo parecía emocionado ante la llegada de un nuevo blanco para atormentar. Mientras caminaba, el joven oyó que otros lo llamaban saco de boxeo, pero ni siquiera le importó. Se detuvo entonces frente al guardia, sosteniendo sus pertenencias, y esperó la siguiente orden. El oficial lo miró fijamente con una sonrisa siniestra que hizo sospechar a Masaki. El guardia anunció entonces que le había preparado una habitación muy especial. El lugar era, en realidad, una celda oscura y aislada en el sótano del reformatorio. Desde arriba, el oficial señaló el calabozo solitario y dijo que allí se alojaría el novato. Sin cuestionarlo, el joven se dirigió hacia su nuevo y temible aposento. El guardia lo empujó hacia adentro y, con sorna, le deseó que disfrutara del lugar, pero al entrar, Masaki se encontró en una habitación llena de internos de rango superior que le dirigían miradas amenazadoras. Uno de ellos, con una sonrisa maliciosa en el rostro, preguntó cuál era el nombre del novato. Masaki dijo su nombre a los veteranos que lo rodeaban con gestos intimidantes, pero, sin previo aviso, uno de los internos le propinó una bofetada muy violenta en la cara. El agresor gritó entonces enfadado y exigió saber su número de identificación. Con el labio sangrando, Masaki respondió que su número era el 8725. El líder del grupo anunció entonces que iban a comenzar un pequeño ritual de iniciación. Al ver la situación, Masaki estaba completamente aterrorizado y paralizado por el miedo. Uno de los veteranos agarró un cuenco y comenzó a mezclar cosas asquerosas en su interior. Luego le hundieron la cabeza a la fuerza, ordenándole que no olvidara aquello. El jefe de la celda lo declaró su papá y dijo que sus órdenes eran absolutas allí dentro. En el suelo, Masaki apretó los dientes y pensó que debía soportarlo todo por ahora. Al notar su resistencia, el veterano se acercó y le preguntó si el novato tenía algún problema. Entonces lo agarró por el cabello y dijo, «Por ahora es suficiente». Con una sonrisa cruel, el hombre anunció que ahora le enseñaría las reglas del lugar. Le explicó la jerarquía, donde el novato era un marginado y debía respetar a los de rango superior. La primera regla era entregar todas sus provisiones al jefe de la celda, quien las distribuiría. Masaki miró sus pertenencias y comprendió que jamás debía enfrentarse a alguien de mayor rango. Uno de los internos le susurró al oído que si desobedecía, las cosas se pondrían muy feas. El jefe de la celda comentó entonces que tenía ganas de ir al baño y ordenó al novato que sirviera como banqueta. Sin comprender, Masaki permaneció inmóvil, y otro interno le explicó que era para alcanzar el lavabo. El lavabo estaba muy alto y los inodoros tenían limitación de descarga, así que utilizaban al novato como apoyo. La historia continuó en un lugar sombrío donde un interno era pisoteado sin piedad por otro. En ese momento, el agresor declaró que aquel era un trabajo honorable reservado únicamente para los marginados. Acto seguido, el matón se levantó con una sonrisa de superioridad mientras se ajustaba los pantalones. La víctima, por su parte, lo miró con una expresión de terror y desesperación absolutos en el rostro. Con la cara contraída por el dolor, apretaba los dientes, soportando toda la situación. Sin previo aviso, el grandullón hundió la cabeza de Masaki directamente en un lavabo. Pero la situación dio un vuelco y el agresor ahora gritaba furiosamente, amenazando con acabar con el otro. La escena se trasladó a una prisión donde se desarrollaba una pelea masiva que parecía muy grave. En medio del caos, Masaki, tendido en el suelo, se disculpaba mentalmente con su madre, pensando que todo había terminado para él. Inesperadamente, alguien apareció y detuvo la agresión, pidiendo a los Metouns que esperaran. Uno de los agresores, confundido, preguntó quién era ese tipo y por qué protegía al chico. El hombre de gafas sonrió y dijo que iba a darle una lección al muchacho, pidiendo que dejaran pasar el asunto. El agresor principal, molesto por la intromisión, gritó que no era asunto suyo. Con toda calma, el hombre de gafas sacó un fajo de billetes del bolsillo. Sin dejar de sonreír, ofreció un pañuelo al bruto y comentó que los jefes tenían sus razones para enviar al novato. Continuó hablando, advirtiendo que si eliminaban al chico, podrían surgir problemas. El matón reflexionó un momento y aceptó la lógica del misterioso individuo llamado Tama. Sin embargo,
otro preso se molestó y se quejó de que el tipo hablaba demasiado para ser un debilucho. El líder del grupo dijo entonces que dejaría al chico con Tama, pero que la responsabilidad recaía sobre ambos. Dicho esto, los agresores se alejaron, dejando a Tama a solas con Masaki, que aún permanecía en el suelo. El hombre de gafas se acercó y ofreció una venda al chico herido. Le indicó que la usara para limpiarse mientras los otros internos se marchaban. Masaki, confundido por la ayuda, no entendía nada, pero Tama le pidió que recordara algo importante. El consejo fue que soportara todo lo que se le viniera encima, porque de lo contrario no podría sobrevivir. Pero Masaki dijo que no podía, y su protector le ofreció ayuda, preguntándole si quería vivir. Entonces, Tama le mostró el horario de la prisión, explicándole el tiempo de trabajo general. Detalló que se dividían en grupos para la limpieza y que él estaba a cargo del área de lavandería. Masaki escuchó atentamente, pareciendo comprender el plan de su nuevo compañero. Un guardia abrió una verja, anunciando la hora libre y advirtiendo que no causaran problemas. Ante eso, los presos salieron corriendo de sus celdas como si hubieran estado esperando ese momento. Un grupo de internos conversaba, preguntándose si se produciría de nuevo la gran pelea. En ese instante, Tama llamó a Masaki para que lo acompañara y observara todo de cerca. A continuación, se mostró un mapa de la prisión con los distritos norte, sur, este y oeste. Tama reveló que esa era la verdad sobre el reformatorio. Mientras todos se reunían afuera, una multitud de presos se enfrentaba en un patio cercado por vallas. Un tipo tatuado le gritó a otro llamado Hong-sang, diciéndole que ese sería el día en que lo aplastaría. El desafiante agarró entonces a su objetivo por la ropa, pero el tipo no parecía preocupado por la amenaza. Con una sonrisa burlona, dijo que si el otro quería pelear, dejara de hablar. Dicho y hecho, Hong-sang asestó un puñetazo poderoso en la cara del grandullón, que sangró abundantemente. Con eso, se desató una pelea gigantesca en el patio, con cuerpos volando por doquier. Los demás presos observaban la contienda desde la valla, animando a los combatientes y gritando para que ganaran. Masaki estaba completamente conmocionado y sin palabras ante la brutalidad de la escena. Se volvió hacia su compañero y preguntó por qué nadie detenía la pelea. La respuesta estaba allí mismo, los guardias simplemente observaban todo mientras fumaban. Tama explicó entonces que, aunque parecía una prisión normal, aquella era la verdadera cara del lugar. Continuó detallando que el reformatorio estaba dividido en 4 distritos con áreas comunes. Mientras la pelea proseguía, Tama reveló la regla más importante de aquel sitio: los puños eran los que hablaban. Masaki no lo entendió y pidió a su nuevo amigo que le explicara mejor lo que quería decir. Con eso, su protector afirmó que la fuerza bruta era lo que importaba, y que cuanto más fuerte se era, más alto era el estatus. Los más fuertes incluso podían administrar un distrito en lugar de los guardias, controlando a los demás internos. Esto facilitaba el trabajo a los vigilantes, por lo que no se involucraban en lo que ocurriera entre los presos. Siempre que nadie resultara eliminado, los oficiales simplemente hacían la vista gorda ante toda la violencia. Concluyó su explicación diciendo: es exactamente como la escena que estamos viendo ahora. De vuelta en la valla, los apostadores gritaban furiosamente, amenazando a los combatientes y perdían. En el patio, Hong-sang se enfrentaba a 4 oponentes a la vez, demostrando su habilidad. Consiguió bloquear uno de sus ataques con facilidad y se preparó para el contraataque. El oponente sonrió de forma sádica, a pesar de estar en una posición desventajosa en la pelea, pero la sonrisa se desvaneció cuando Hong-sang le asestó un puñetazo devastador en el rostro. El impacto fue tan fuerte que salpicó sangre por todas partes, mostrando la fuerza del golpe. Otro tipo intentó agarrarlo por detrás, pero Hong-sang ya se estaba girando, listo para otro intercambio. El luchador de pelo oscuro bloqueó el golpe y conectó un poderoso puñetazo contra el oponente, que quedó conmocionado por la fuerza del ataque mientras su cara recibía el impacto directo. Sin perder tiempo, apartó a otro tipo de una patada, finalizando la pelea con mucho estilo. Solo un enemigo rubio permanecía en pie, enfrentándose al vencedor mientras los demás yacían en el suelo. Con expresión de enfado, el rubio se preguntó si su oponente era una especie de monstruo. Luego apretó el puño vendado, preparándose para un último ataque desesperado. Gritando con todas sus fuerzas, el tipo se lanzó contra el luchador de pelo oscuro. La escena mostró el punto de vista del rubio mientras corría hacia su objetivo para el enfrentamiento final, pero Hong-sang esquivó y conectó un uppercut perfecto que levantó al oponente del suelo.
El impacto arrojó violentamente el cuerpo del rubio hacia atrás, salpicando sangre. Entonces vimos al vencedor, sin aliento, de pie sobre el cuerpo derrotado de su oponente. Terminada la pelea, recogió con calma su camisa, que estaba en el suelo del patio. El luchador se echó la camisa al hombro mientras la multitud de presos lo observaba. Todos estaban impresionados por la fuerza de Hong Sang y corearon su nombre en celebración. Masaki contempló todo aquello, completamente asombrado por lo que había visto. Pensó que el ganador de la pelea ni siquiera parecía un ser humano normal. Mientras tanto, Hong mostró una leve sonrisa de confianza tras su aplastante victoria. Sus ojos revelaban una intensidad oscura que demostraba lo peligroso que era. Más tarde, en la cama, Masaki reflexionó sobre la pelea, deseando tener algo de esa fuerza. Pero algo cambió en su mirada, y una nueva determinación apareció de repente en sus ojos. Ahora yacía en su litera, acurrucado bajo la manta. A la mañana siguiente, el sol se alzó en un cielo nublado sobre el reformatorio. En el comedor, los internos desayunaban en un ambiente bullicioso. Masaki preguntó cómo era posible que los luchadores salieran ilesos, y Tama respondió que era una regla. Explicó que cuando surgían problemas, los resolvían con una pelea, y vencer a alguien más fuerte te ascendía de categoría. Sorprendido, Masaki preguntó si cualquiera podía desafiar a los más fuertes. Con una sonrisa, su compañero dijo, es inútil a menos que seas muy poderoso, porque según él, a los peces gordos no les importa aunque destrozar por completo a tu oponente. A Masaki se le cayó la mandíbula, completamente conmocionado por tan oscura revelación. Entonces, Tama dijo que entendía cómo se sentía y lo que era ser alguien que no podía pelear. Aconsejó al joven que o bien lo soportara todo o buscara a alguien que lo protegiera en la prisión. De repente, uno de los internos gritó que todos se apresuraran y se reunieran de inmediato. Una figura enorme y aterradora apareció en la entrada del comedor, y todos se sobresaltaron. El amigo de Masaki le dijo que se levantara rápido y le advirtió que no molestara al jefe del ala norte. El matón de antes se acercó al jefe con respeto y le preguntó qué hacía allí, pero el grandullón lo ignoró y continuó caminando por el comedor con semblante serio. Sus pesadas pisadas resonaron en el salón mientras se acercaba a su mesa. Deteniéndose frente a Masaki, preguntó de forma intimidante si era Yen Amamorei. Muy asustado, el joven confirmó su identidad, tartamudeando ante el hombre gigantesco. Sin previo aviso, el jefe agarró a Masaki por el cuello con una fuerza aterradora. El gigante se presentó como Retsu Kanamoto, con una mirada extremadamente amenazadora. Luego reveló que era el hermano mayor del tipo al que Masaki le había arrancado la nariz. Kanamoto confesó que había sido el quien había conseguido el traslado del chico al ala norte y prometió ocuparse de él personalmente. Advirtió a todos que el chico era ahora de su propiedad, y que quien se lo quitara tendría que vérselas con él. Tras la advertencia, el jefe arrojó a Masaki con fuerza al suelo, sin ninguna misericordia. Uno de los internos observó la escena con una sonrisa repugnante y comentó que la situación era buena. Tama ayudó a Masaki a levantarse y le habló sobre el último objetivo del jefe del ala norte. Más tarde, Masaki limpiaba el baño en soledad y pensaba en lo tranquilo que estaba el lugar. Por un momento, creyó que podría estar a salvo allí, ya que no había nadie alrededor. Pero de repente, un pie abrió la puerta de una patada con violencia, demostrando que ya no estaba solo. Un hombre calvo y musculoso apareció con una sonrisa maliciosa, llamándolo carne fresca. Se acercó a Masaki, diciendo que tenía un aspecto sabroso y fresco. Mientras el chico retrocedía con expresión de miedo, el hombre le dijo que no tuviera miedo, que solo quería jugar un poco. Masaki entró en pánico e intentó defenderse empujando al agresor. A continuación, una ducha se abrió y el agua empezó a salir, creando una atmósfera tensa. Ahora completamente empapado, Masaki se enfrentó a su agresor, quien parecía estar disfrutando de la situación. El hombre calvo se humedeció los labios con una expresión de placer y comentó, esto es lo mejor. Sujetó al novato con fuerza, ordenándole que no se pusiera tan tenso mientras lo retenía. El tipo comenzó a tirar de la ropa de Masaki, diciendo que iban a divertirse un rato. Con el rostro contraído por el terror más absoluto, el joven se sintió atrapado en aquella horrible situación. Masaki, sujeto por el cuello por aquel gigante calvo, forcejeaba con todas sus fuerzas para liberarse. Recibió un fuerte golpe en la cara, pero continuó resistiéndose al agarre del bruto. Entonces, el calvo sonrió y comentó que el chico era sorprendentemente combativo por seguir resistiéndose. Acto seguido,
el gigante agarró a Masaki por el cabello, diciendo que ese tipo de actitud le gustaba. Pero en ese momento, Masaki sujetó el brazo del agresor y le pidió que esperara un instante. Otro joven con gafas apareció e interrumpió la pelea, dirigiéndose al calvo como jefe. Le advirtió que, si dejaban una sola marca en el novato, todos tendrían un gran dolor de cabeza. El bruto se molestó por la advertencia y pareció sopesar sus siguientes movimientos. Con una sonrisa en el rostro, soltó a Masaki y dijo que solo estaban jugando un poco, pero no perdió la oportunidad de comentar que no le importaría estar en el lugar del otro tipo. Acercándose, el calvo afirmó que si realmente quería proteger al chico, más le valía pensar bien en las consecuencias. Dicho esto, el gigante se dio la vuelta y se alejó, dejando atrás a los dos presos. El hombre de las gafas se giró hacia Masaki, que aún estaba en el suelo, y le preguntó si se encontraba bien después del altercado. Le ayudó a levantarse mientras le explicaba que aquellos tipos eran peligrosos y que la venganza era segura. Masaki caminaba solo por el pasillo, absorto en sus pensamientos sobre el duro trabajo de limpiar los baños. De repente, alguien le hizo una zancadilla, provocando que el joven tropezara y cayera con fuerza al suelo. Acto seguido, se vio rodeado por un grupo de presos que no parecían tener buenas intenciones. Uno de los miembros del grupo, confundido, preguntó a los demás qué estaban haciendo allí. Sin previo aviso, uno de los secuaces asestó un puñetazo directo en el rostro de Masaki. Entonces, todos comenzaron a patear al joven caído, gritando que aquello era por haber tocado a su jefe. Una mujer con bata de laboratorio apareció e interrumpió la agresión, preguntando qué estaban haciendo. Uno de los agresores la reconoció como la doctora Kande y dijo que solo le estaban dando una lección. Ella les ordenó que se detuvieran, porque sería un problema tener que lidiar con ello más tarde, y les recordó el pase de lista. Con eso, los tipos captaron el mensaje y se marcharon, diciendo que dejarían el resto en sus manos. Uno de ellos se giró y le dijo a Masaki que esta vez había tenido suerte. Inmediatamente después, la escena cambió y mostró la puerta de la enfermería de la prisión, a donde habían llevado al chico. En el interior, yacía en una camilla y la doctora le advirtió que el tratamiento dolería un poco. Humedeció un algodón con medicina y lo aplicó sobre la espalda herida de Masaki, quien hizo una mueca de dolor. La mujer le dijo que no se contuviera y que le avisara si necesitaba algo durante el proceso, pero Masaki, aferrado a la sábana, dijo que estaba bien, a pesar del inmenso dolor. La doctora se mostró un tanto sorprendida por la fuerza de voluntad del preso en esa situación. Pensó que tenía más coraje del que esperaba, mientras el chico la miraba con enfado. De vuelta en su celda, Masaki comenzó a pensar en su amigo que había acudido a ayudarle antes. Recordó que Tama había ido a limpiar los baños en su lugar y aún no había regresado. Entonces, le vino a la mente la amenaza que el calvo había proferido contra su amigo y empezó a preocuparse. Un terror terrible se apoderó de él al temer que algo malo le hubiera ocurrido a su compañero. Corrió hacia los barrotes de la celda y comenzó a gritar desesperado pidiendo un guardia. En otro lugar, su amigo yacía en el suelo, retorciéndose de dolor y con un aspecto muy malherido. Masaki continuó golpeando los barrotes, suplicando ayuda a cualquiera que pudiera oírle, pero un compañero de celda se levantó furioso y le ordenó que se callara por el ruido. En el suelo, Masaki intentó explicar la situación a su furioso compañero. Agarró la pierna del hombre y le dijo que Tama había ido a limpiar el baño y no había vuelto. El otro preso lo empujó con fuerza y le gritó que los guardias ya lo buscarían de todas formas. Luego le ordenó que se callara y esperara tranquilo sin hacer más ruido. El compañero refunfuñó que estaba durmiendo tan a gusto y lo habían despertado para nada. Con las manos apoyadas en el suelo, Masaki se sintió impotente, sin saber qué hacer para ayudar. Entonces, se llenó de preocupación, pensando en lo que podría haberle sucedido a su amigo. La escena se trasladó a un pasillo por donde varios presos circulaban de un lado a otro. Masaki intentó abrirse paso entre la multitud, pidiendo a la gente que le dejara pasar, pero de repente, dos hombres se detuvieron frente a él, bloqueándole el paso sin decir palabra. En ese momento, los ojos del joven se abrieron de par en par conmocionado al ver algo terrible más adelante. Su amigo Tama era transportado en una camilla por dos guardias, con un aspecto muy malherido. Otros presos observaban la escena y uno de ellos señaló hacia el baño de donde provenía. Entonces todos vieron el desastre del lugar y comentaron que realmente habían hecho una buena limpieza con el pobre tipo. El hombre calvo apareció sonriendo y preguntó si el amigo de Masaki seguía vivo después de todo.
Al oír esto, Masaki apretó los puños con tanta fuerza que las venas se le marcaron por la pura rabia. Se giró hacia el bruto y le gritó, preguntándole si había sido él quien había hecho eso a su amigo. El gigante admitió con una sonrisa en el rostro que había sido muy divertido ver cómo ocurría, pero entonces se acercó a Masaki y dijo que ahora quería jugar un poco con él también. El calvo se alejó con su banda y le dijo al joven que esperaba una respuesta para más tarde. El calvo agarró a otro preso y le advirtió que no pensara en huir, mientras Masaki gritaba con el rostro magullado. El chico gritaba de dolor por los golpes que recibía del grupo. Incluso mientras era golpeado, preguntó qué estaban haciendo y si querían un problema mayor. Luego continuó forcejeando y suplicó desesperadamente al bruto que lo soltara. Pero en ese momento, una mano se posó sobre el hombro del gigante, deteniendo el ataque de repente. Ante esto, el calvo se giró furioso y dijo que el tipo tenía mucho descaro para interrumpirle. Una figura misteriosa apareció y empujó al agresor, quien se sorprendió por la acción. Masaki observó la escena conmocionado, pensando que era la misma persona de antes. Entonces, el recién llegado fulminó con la mirada al gigante y le ordenó que se largara, porque quería ducharse. El bruto puso una expresión hostil y se preguntó qué hacía ese tipo allí. Refunfuñando, decidió echarse atrás y dijo que se iría a otro sitio, dejando al preso en paz. El hombre misterioso se limitó a observar con una sonrisa cómo el matón se marchaba con su banda. De espaldas, el gigante refunfuñó para sí, pensando en lo molesto que era ese tipo. Pero antes de irse, propinó una patada al otro chico y le gritó que su trabajo era limpiar el suelo. Luego, el agresor miró a Masaki y le advirtió que las cosas entre ellos no habían terminado. Masaki permaneció inmóvil, observando al hombre que indirectamente lo había salvado del problema. La escena se trasladó entonces al agua que corría por el desagüe del baño. Mientras el lugar quedaba en silencio, el joven observó al hombre que se duchaba y se preguntó quién sería para asustar incluso a Nage. Pensó que, si él fuera tan fuerte, podría proteger a las personas importantes para él. De repente, el hombre en la ducha lo fulminó con la mirada y le dijo que se fuera si ya había terminado lo que estaba haciendo. Con eso, Masaki cayó en la cuenta y recordó que necesitaba proteger a su amigo, Tama. La escena cambió y se cortó al exterior de las celdas de la prisión. De vuelta en la habitación, Masaki observó a su amigo tendido en la cama, aún muy lastimado. El compañero herido se disculpó y dijo que todo había sido culpa suya por haberse metido en la pelea. Ante esto, Masaki se sintió impotente y se preguntó cómo podría llegar a ser más fuerte. De repente, el amigo en la cama se movió un poco e hizo un ruido. Despertando de su sueño, dijo que lo habían curado y que estaba bien, pero se disculpó por estar usando la cama en ese momento. Masaki se sintió aún más conmocionado y dijo en voz alta que todo aquello era culpa suya. Entonces, el amigo le tomó la mano y le pidió que no llorara, porque ya estaba a salvo. Las lágrimas rodaron por el rostro de Masaki mientras preguntaba por qué había llegado tan lejos para ayudarle. El hombre herido continuaba tumbado en la cama con múltiples marcas de la agresión en su cuerpo. Con la mano en el pecho, sacó una foto de dentro de su camisa para enseñársela a su amigo. Con una sonrisa, dijo que Masaki se parecía mucho a su hermano pequeño y que por eso le ayudaba. Enseñó la foto y explicó que a su hermano lo acosaban en la escuela por ser muy tímido. Entonces, Tama reveló que había asumido la culpa por un crimen de su hermano y que por eso había acabado allí. Se preguntó cómo estaría su hermano ahora y si estaría viviendo una vida normal fuera. Masaki reconoció al chico de la foto como el mismo que estaba siendo acosado en la puerta de la escuela. Sorprendido por la reacción de su amigo, Tama le preguntó si por casualidad conocía a su hermano. Con una mirada esperanzada, insistió en la pregunta, queriendo saber cómo estaba su hermano. Masaki entonces forzó una sonrisa y mintió, diciendo que parecía estar divirtiéndose con amigos. Al oír la mentira, el amigo sonrió aliviado y dijo que lo que había hecho no había sido un error. Entonces, enfadado, Masaki se levantó y dijo que iba a denunciar a Nage, pero su compañero lo detuvo. El joven, confundido por la reacción de su amigo, preguntó en voz alta por qué no podía hacer eso. Entonces, Tama hizo un gesto pidiendo silencio y le pidió a su compañero de celda que hablara más bajo. Se acercó y susurró que había un cierto secreto aterrador en ese reformatorio. Masaki se conmocionó por la revelación y sus ojos se abrieron de par en par. Sin comprender lo que ocurría, su amigo continuó susurrándole al oído para contarle el secreto, pero algo los interrumpió.
Una mano golpeó con fuerza los barrotes de la celda, llamando la atención de los dos, que se sobresaltaron. Otro preso apareció en la puerta y llamó a Masaki, quien se giró para ver quién era. El tipo sonrió con malicia e hizo un comentario inapropiado sobre su situación. Enfurecido, Masaki se levantó y le gritó al preso, preguntándole qué estaba insinuando. Aunque conmocionado, Tama observó la escena y se preparó para intervenir si era necesario. Entonces le dijo al hombre que tuviera cuidado con lo que decía, porque a Nage no le haría gracia oír eso. Masaki lo desafió, preguntándole si se atrevería a decirle eso mismo al jefe en la cara, y el tipo se echó atrás. Visiblemente incómodo, el preso cambió de tema y dijo que iba a tomarse un descanso, marchándose con su grupo. Masaki se giró hacia su amigo y le preguntó cómo podía mantener la calma en una situación así. El chico tendido en la cama explicó que en aquel lugar había que ocultar quién eras realmente para poder sobrevivir. Continuó diciendo que era necesario utilizar todo lo que uno tuviera a su disposición para salir adelante. Ante eso, Masaki preguntó si aquello tenía algo que ver con el secreto que estaba a punto de contarle. Tama le invitó entonces a ir juntos a la enfermería al día siguiente y le deseó buenas noches. La escena mostraba un dormitorio del reformatorio, donde un interno hacía la cama de una litera. En la oscuridad, un par de ojos lo observaba todo en silencio. La noche era oscura y la luna llena iluminaba el cielo nublado. Masaki yacía en su cama, tosiendo un poco y con una expresión muy preocupada. Miró hacia abajo, preguntándose si su compañero de litera se encontraría bien. Su amigo Tama estaba completamente magullado, y Masaki recordó el consejo de soportarlo todo en silencio. Con eso, se preguntó si aquella era realmente la mejor manera de protegerse. Luego pensó que sería bueno ser como el otro tipo para llegar a ser más fuerte. Recordó que incluso Nage, el más fuerte de allí, le tenía miedo a aquel hombre. Vino a su memoria cómo ese hombre había logrado pelear contra 4 tipos a la vez. El recuerdo de aquella intensa pelea cruzó su mente, dejándolo asustado. En ese momento, empezó a imitar los movimientos de lucha mientras yacía en su cama. Pero pronto se dio cuenta de que era inútil, porque no tenía la fuerza para pelear así. Sin esperanza, Masaki se acurrucó en la cama, sin saber cómo vivir a salvo en aquel lugar. Fuera del edificio, una fuerte lluvia comenzó a caer durante la noche. Mientras tanto, en un pasillo, Tama era conducido por 2 compañeros hacia la enfermería. Uno de ellos le dijo que no se preocupara por la hora mientras lo sostenía para que caminara. De repente, Tama notó algo de movimiento y se asustó, pues se suponía que todos debían estar dormidos. Justo delante, un hombre trajeado avanzaba hacia ellos, escoltado por varios guardias. El líder del grupo encontró extraña la situación y preguntó qué hacían allí el novato y la doctora Kande. La doctora explicó que Tama no se encontraba bien, por lo que lo llevaba a la enfermería. En ese momento, Masaki preguntó si ocurría algo malo. El amigo con gafas respondió que era solo una vieja herida que se había reabierto, pero que no era nada grave. El hombre del traje comprendió entonces la situación y les permitió seguir su camino. Con una sonrisa sospechosa, se giró y le dijo a Masaki que se cuidara mucho. Una vez se hubieron alejado, el compañero cuestionó a Masaki sobre por qué no había dicho nada acerca de Nage. Masaki afirmó que no podía confiar en nadie dentro de aquel lugar oscuro. Acto seguido, susurró al oído de su amigo que allí dentro estaban fabricando cosas ilegales. El chico se quedó en shock ante semejante revelación y preguntó quién lo estaba haciendo. Masaki dijo que aún no lo sabía, pero que si descubría al líder, obtendría lo que quería a cambio. Finalmente, le pidió a su compañero que no contara aquel secreto a nadie más. Mientras continuaban por el pasillo, alguien los observaba desde las sombras con ojos brillantes. Por fin, los chicos llegaron a la sala de la enfermería del reformatorio. La doctora comenzó a tratar las heridas del brazo de Tama con mucho cuidado. De repente, 2 guardias entraron en la habitación, sobresaltando a la doctora y al paciente. Uno de los guardias llamó a Tama por su nombre, diciéndole que lo llevaría a un hospital externo. Tama rechazó la oferta y Masaki se mostró confundido, pues un hospital externo habría sido mejor. La doctora intervino entonces, sujetando el brazo del guardia y asumiendo la responsabilidad. El guardia se enfadó y amenazó a la doctora, ordenándole que no se metiera en sus asuntos. Con una mirada sombría, la doctora pareció ceder ante la presión del guardia. Al no tener otra opción, Tama decidió cooperar y marcharse con los guardias. Masaki le dijo entonces que se cuidara y que estaría esperando su regreso. Tama se limitó a mirar a Masaki con una expresión seria en el rostro.
Antes de irse, Masaki le recordó que soportara todo en silencio, como él mismo había dicho, pero Tama le advirtió que él era el único que podía protegerse a sí mismo y que no confiara en nadie. Con esa advertencia final, los guardias sacaron a Tama de la enfermería. Masaki sonrió débilmente, pensando que por fin las heridas de su amigo serían atendidas. Caminó por el pasillo, creyendo que el agresor recibiría su merecido. Al día siguiente, el sol brillaba con fuerza, iluminando el patio rodeado de alambradas. A la hora del almuerzo, todos los internos formaban una larga fila para recibir su comida. Masaki cogió su bandeja, preguntándose cuándo volvería su amigo del hospital. Mientras tanto, en una mesa, un interno con una sonrisa maliciosa le contaba un chisme a otro. Dijo que alguien había intentado fugarse la noche anterior y había acabado siendo eliminado en el intento. Con una sonrisa de oreja a oreja, reveló que el fugado había sido Tama. Al oír aquello, Masaki se quedó en shock y dejó caer la bandeja al suelo. Permaneció completamente paralizado en medio del comedor, con las manos temblorosas. Su mente no podía procesar la noticia de que su único amigo había desaparecido. Todos en el comedor miraban a Masaki, que seguía de pie sin ninguna reacción. Pensó que debía de ser un error, porque Tama había ido al hospital a que lo curaran. De repente, unos guardias se acercaron caminando en silencio por el comedor. Los internos observaban los movimientos de los oficiales, que parecían estar buscando a alguien. Apareció el jefe de guardias, Shairo Katsumatada, y uno de los presos esperó que no fuera por él. El oficial giró entonces la cabeza y miró en la dirección donde se había originado el revuelo. Se detuvo en medio del salón y se preparó para hacer un anuncio a todos los prisioneros. El guardia anunció que Tama se había fugado la noche anterior y había herido a 2 guardias. Y, para conmoción de todos, concluyó diciendo que el fugado había sido eliminado en el acto. Masaki pensó que aquello era un absurdo, ya que Tama no tenía fuerzas para lastimar a nadie. El oficial aprovechó para dejar una advertencia muy clara a los internos. Dijo que cualquiera que no se comportara correría la misma suerte que Tama, mientras miraba a todos. Tras la amenaza, los 2 guardias se dieron la vuelta y se marcharon, dejando el comedor en silencio. Un interno calvo comentó que era una lástima, porque la diversión apenas comenzaba. Con gran enfado, Masaki le gritó al bruto que no se burlara de su amigo. El hombre calvo reveló entonces que Tama incluso había intentado pelear al principio, pero no sirvió de nada. Sin embargo, enseguida se calmó cuando lo amenazaron delante de todos, convirtiéndose en un angelito. El matón dijo que quería jugar con los 3 juntos, y Masaki estalló de furia mezclada con odio. Masaki corrió hacia el calvo y le asestó un puñetazo. El golpe impactó de lleno en la cara del grandullón, que apenas se movió por el impacto. En un instante, Masaki recibió un poderoso contraataque que lo dejó muy malherido. De una patada violenta, el bruto lanzó a Masaki por los aires, cayendo en medio del comedor. Incluso en el suelo, Masaki siguió siendo golpeado sin poder defenderse. El calvo se burló de la fuerza de Masaki y lo desafió a seguir peleando si podía. Pero Masaki no se rindió y se aferró a la pierna del matón con determinación. El hombre musculoso se irritó por la persistencia del joven y lo fulminó con la mirada llena de odio. Acto seguido, pisoteó con todas sus fuerzas a Masaki, llamándole basura inútil. Los amigos del bruto se rieron de la situación, encontrando increíble el valor del chico. Masaki continuó siendo agredido sin piedad, cada vez más lastimado. El calvo lo levantó por el cuello, preguntándole si ahora iba a hacerse el muerto. Se preparó para asestar otro puñetazo en la cara de Masaki y terminar la pelea de una vez por todas. De repente, una mano apareció y agarró el brazo del matón, deteniendo su ataque. Una figura sombría dijo que había derramado la sopa y le preguntó cómo pensaba arreglarlo. El bruto se sorprendió y se asustó al ver quién había interrumpido su diversión. El hombre misterioso apretó el brazo del calvo, quien lo miró con una mezcla de miedo y furia. Sin esfuerzo alguno, apartó al gigante a un lado como si no pesara nada. Un interno sugirió ayudar, pero su compañero lo detuvo, diciendo que sería inútil. El tipo rubio ofreció su sopa al hombre misterioso, intentando calmar la situación. Otro preso trató de calmar al calvo, recordándole que el guardia Katsumatada estaba cerca. La tensión aumentó en el comedor, con todos observando el enfrentamiento en silencio. El matón se enfureció porque, si huía ahora, todos lo verían como un cobarde. Masaki yacía en el suelo, completamente golpeado y casi inconsciente. Entonces, el hombre misterioso dijo que, si aún seguía vivo, debería ir a que le curaran las heridas.
Con una mirada de odio y dolor, Masaki pareció encontrar fuerzas para reaccionar. El hombre de pelo oscuro se giró entonces y caminó hacia el matón calvo. Tendido en el suelo, Masaki observó la escena con la mano en el pecho. Sintiendo un gran dolor, se levantó con dificultad y se alejó del problema que estaba a punto de comenzar. El hombre misterioso se detuvo frente al bruto, que sostenía su bandeja de comida. Con una mirada amenazadora, le ordenó al matón que se apartara de su camino inmediatamente. El calvo se sobresaltó por la actitud del chico y se quedó sin palabras por un momento. Furioso por la afrenta, el grandullón gritó al hombre que esperara y no se fuera a ninguna parte. Uno de los amigos del matón intentó calmarlo, pero él parecía decidido a pelear. El hombre misterioso le dijo que dejara la pelea y le preguntó si quería ser humillado. El calvo dudaba de que el chico pudiera vencerle, y la situación parecía a punto de empeorar. Masaki observaba desde lejos, preguntándose si aquel hombre podría vencer a tantos oponentes. El hombre dijo que no se interpusiera en su camino, porque su comida se estaba enfriando, y lo ignoró. Ciego de rabia, el bruto se abalanzó sobre él gritando que le haría arrepentirse. Los otros internos se emocionaron y empezaron a apostar sobre quién ganaría la pelea. El matón lanzó entonces un puñetazo poderoso con todas sus fuerzas contra el oponente, pero el chico lo esquivó con facilidad y dijo que entrenaba para no volver a perder. El calvo se enfadó porque solo esquivaba y le ordenó que dejara de huir y peleara. Pero espera, la historia no termina aquí. Si este video te dejó con ganas de más, dale like ahora y suscríbete. No te pierdas la siguiente parte de esta increíble aventura. Déjanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó y prometemos traer más historias como esta.